¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. revistas, Libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. el racismo, La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. las socias. Las socias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de Twitch aquí en el canal de 5W. Bueno, mientras se conecta la gente, voy a aprovechar para recordaros que hace un mes publicamos Agua, aquí lo tenéis, el nuevo número de la revista 5W, que son más de 250 páginas de fotografía, crónica, ensayo, entrevista, incluso poesía sobre un recurso tan preciado y escaso como es el agua. En esta revista encontraréis desde ríos que desencadenan disputas hasta ciudades que comienzan a hundirse, historias con perspectiva de género en torno a la higiene menstrual, o apuestas incluso en Alaska por adivinar cuándo desaparecen los últimos glaciares. Esto es solo un pequeño aperitivo de todos los temas que trata este nuevo número, que os invito a que lo leáis porque la verdad es que merece mucho la pena. Y además, ahora para aquellos que nos estéis viendo desde Barcelona o los alrededores, recordaros que se acerca San Jordi, el Día del Libro, y así que quien quiera y quien pueda, pues avisaros de que estaremos en Plaza Reial, en Barcelona, y estaremos encantados de firmaros este nuevo número. Dicho esto, vamos ya con nuestro invitado de hoy, que esta vez volvemos a contar con la presencia de Miquel Ayestarán. Para quien no lo sepa, pues es cofundador de 5W, pero también es una de las voces más experimentadas sobre Oriente Medio. Miquel lleva bastantes años viviendo allí, primero estuvo en Jerusalén y ahora lo hace desde Estambul. Como freelance ha reporteado sobre un montón de temas, por ejemplo, las primaveras árabes o el nacimiento y el progreso de Estado Islámico, que lo trataremos más adelante en este stream. También pues, ha reporteado pues, sobre muchos conflictos que dividen la región y sobre las consecuencias, las cicatrices que estos conflictos dejan. La última vez, no sé si hay alguno de aquí que estuvo en el último stream, la última vez que charlamos con Miquel fue en febrero de este año sobre el devastador terremoto que asoló una parte de Turquía y Siria. Hoy, en cambio, pues hablaremos sobre Irak y aprovechando que recientemente se cumplieron 20 años de aquella invasión que muchos recordaréis por aquellas supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y que luego resultaron ser falsas. Hola, Miquel, es un placer volver a hablar contigo. ¿Cómo Muy bien, disculpas por este problema técnico, esperemos que aguante. Muy bien, encantado de estar aquí, un placer y sobre todo temas tan diversos, ¿no? Venimos del terremoto y ahora nos vamos a Irak, un lugar que siempre, a mí siempre desde luego me gusta visitar. Sí, entramos ya de lleno a hablar de Irak, que de hecho fue especialmente relevante porque más allá del impacto que tuvo en el propio país, que hablaremos ahora en largo y tendido, supuso además un punto de inflexión en el devenir de la región, en Oriente Medio, y no solo eso, sino que además también tuvo graves consecuencias a nivel global. Pero bueno, comenzaremos en Irak porque hace unas semanas volvías a Bagdad para cubrir el 20 aniversario. Y para cualquiera que haga un repaso en medios, un repaso breve en medios y organismos internacionales, la imagen que le puede quedar a uno de Irak es la que tenemos todos en el imaginario de un Estado casi fallido, un Estado inmerso en la inestabilidad política, dividido por las luchas sectarias, pero viendo justamente algunas notas que has publicado durante estas últimas semanas desde Bagdad, la perspectiva que queda es mucho más positiva del país, como se puede ver, por ejemplo, a través de la historia de Widjan, que la vamos a ver ahora en la pantalla, un artista que se dedica a pintar personajes relevantes del mundo y de la cultura iraquí para un poco sobreponer esas imágenes de políticos o
hace unos 20 años, pues las imágenes que estaban en todos lados eran de Saddam Hussein. Miquel, ¿qué país te has encontrado al llegar 20 años después? Sí, son 20 años, ¿no? Son 20 años, lo piensas un poco y dices, joder, es que ha pasado de todo, ¿no? Pero lo más importante que ha pasado es que estamos ahora mismo ante un Irak en el cual el 50% de la población no conoció a Saddam Hussein. Son los jóvenes, son el presente y son el futuro. Y son personas cuyas vidas han estado marcadas precisamente por este repaso que tú hacías, ¿no? Han estado marcadas por la ocupación estadounidense, sobre todo por la guerra sectaria que ha vivido este país tan sangrienta, por el auge del califato de Daesh, del Estado Islámico, y sobre todo también han estado marcadas por esos sucesivos gobiernos, ¿no? Que han ido llegando a Bagdad, marcados muy hondamente por lo que es la corrupción y la falta de servicios a la población, ¿no? Ese es el nuevo Irak que yo me he encontrado, sobre todo a nivel personal. Para mí ha sido muy importante este viaje porque por primera vez desde que trabajo en Irak he podido moverme en taxis de la calle, por ejemplo, ¿no? Ya las condiciones de seguridad, tocamos madera, han mejorado muchísimo. Los hoteles estaban llenos, los restaurantes llenos, abiertos las 24. Bagdad tenía vida las 24 horas. El tráfico caótico como siempre, apenas había muros ya en las calles principales. El Museo Nacional vuelve a estar abierto y se veían grupos de escolares, grupos de niños. El caso de Wisdom Al-Majid, de este artista que tú dices que ha podido hacer proyectos muralísticos por las calles, ¿no? y pintar a personajes históricos de Irak o de todo el mundo, ¿no? En lugar de las imágenes más habituales que han estado acostumbrados los iraquíes, antes Saddam Hussein y después todo el imaginario chií que os pueda venir a la cabeza. Bueno, han sido muchas sensaciones, ¿no? Han sido muchas sensaciones en este 20 aniversario y ahora mismo también estamos hace 2 días, ¿no? Ahora estamos en 11 de abril, el día 9 creo que fue el aniversario, por ejemplo, de la caída de Bagdad, ¿no? Ahora ya vamos a tener muchos aniversarios, ¿no? Pero sobre todo es importante recordar 2 cosas. Una, el origen de esta guerra, un origen basado en mentiras, ese mensaje mesiánico, ¿no? Por parte de Estados Unidos de Occidente, muy parecido al de Afganistán, de vamos a llevaros la democracia, los derechos humanos, las libertades y demás, y cómo pues enseguida pues nos hemos olvidado, ¿no? de todo aquel fervor inicial, nos hemos olvidado de todo, hemos abandonado Irak realmente. Los americanos quedan, creo que son... No sé exactamente el número de hombres que tienen, ¿no? Hay una serie de soldados que quedan ahí para misiones de entrenamiento, pero ahora mismo yo creo que los iraquíes lo bueno que pueden decir es que al menos tienen ya el futuro en sus manos, ¿no? Y el futuro está en manos de esas nuevas generaciones. Ojalá tengan suerte. El futuro está en sus manos y lo comentabas con todos estos ejemplos que estabas dando, y justamente uno de los objetivos o una de las justificaciones que dio Estados Unidos y la alianza fue justamente democratizar el país, echar fuera a Saddam Hussein, que fue capturado, poner fin al régimen dictatorial. Se ha conseguido, porque hablabas también de corrupción, de los distintos gobiernos que ha tenido hasta ahora, se ha conseguido tener algo parecido a una democracia en Irak. El gran problema, yo creo, es el concepto, ¿no? El concepto estadounidense de democracia que exportaron a Afganistán y a Irak es un poco pues un concepto IKEA, ¿no? Que tú vas con tu caja, con unas instrucciones y, bueno, pones unas urnas por aquí, por allá, imprimes unas papeletas y haces un parlamento. Es mucho más que eso, ¿no? El gran problema que tiene el sistema iraquí es que la gente participa cada vez menos. En las últimas elecciones la verdad es que fue una participación anecdótica. Lo que ocurre es que luego cuando llegan a la Cámara, este país, durante Saddam Hussein había una minoría, que era la minoría suní, que era la que regía el país, y una mayoría que era la chií, que no lo hacía. Y ahora pues se ha dado la vuelta a la tortilla y son los partidos políticos chiíes quienes tienen la mayoría en la Cámara, ¿no? Entonces el gran problema que se ve básicamente es ese, ¿no? Que sí, la gente puede llegar a votar, pero luego cuando llega la hora de llegar al Parlamento, pues el que ha ganado, cada uno gobierna para su grupo, ¿no? Y aunque es una norma que no está escrita, lo cierto es que lo que está ocurriendo en Irak es que el presidente del país tiene que ser un kurdo,
el presidente de la Cámara tiene que ser un suní y el primer ministro, que es el que manda de verdad, tiene que ser un chií, ¿no? Con lo cual se ha recurrido a un sistema de división sectaria que bueno, que es el que han instalado los estadounidenses, digamos, y el cual quieren superar ahora mismo los jóvenes y por eso tenemos una serie de protestas en los últimos años muy, muy importantes, ¿no? Por lo tanto, si ha triunfado o no el modelo, es el modelo que tienen. Muy difícil, ¿no? Después de la transición ha sido durísima, desde la dictadura hasta aquí, pero realmente tienen mucho camino por delante, ¿no? Y el modelo que tienen, por desgracia, es un modelo muy a lo libanés, ¿no? Un modelo muy sectario que como no lo controlen, como no lo cambien pronto, a la larga va a generar unos problemas que no va a ser funcional esta democracia. Sí, justamente de esto quería hablar, te quería preguntar que en qué punto se encuentran justamente las relaciones, los juegos de poder entre ambas sectas, por decirlo así, la suní y la chií, porque justamente esto lo quiero contrastar con que en las últimas semanas estamos viendo como en la región pues se están produciendo algunos avances que están dejando, de hecho, esas batallas sectarias, esas diferencias religiosas en un segundo plano. Y un ejemplo claro de esto son las conversaciones que están teniendo Arabia Saudí e Irán. Y justamente esto contrasta bastante con lo que me estás contando. ¿En qué punto se encuentran? Porque justo ahora estabas diciendo al final que si esto no se arregla, pues a corto o medio plazo pues puede ser algo bastante grave, ¿no? En Irak lo que ha sido balsámico ha sido la decisión de Muqtada al-Sadr de retirarse de la política. Su bloque es el bloque más votado. Él sí o sí quería ser, digamos, la figura más relevante dentro de la política y ha habido una fatua por parte de un clérigo muy, muy, muy respetado por su difunto padre y ha tenido que cumplirla, ¿no? Y esa fatua pues le ha hecho salirse de la política. Ha sido salir él, digamos, este clérigo chií de la política y el resto de partidos han conseguido llegar a un acuerdo y bueno, pues elegir un primer ministro y ponerse de nuevo a funcionar, ¿no? Digamos que, por supuesto que Irak no es ajeno a lo que está pasando en toda la región y de hecho ha sido uno de los mediadores entre Irán y Arabia Saudí, ¿no? Ha sido un país importante junto a Omán y junto a China en este acuerdo que sí, que estoy de acuerdo contigo, es algo que puede ayudar a calmar bastante las tensiones. Pero en el caso iraquí se mezcla también, hay un factor nacionalista, además del factor sectario hay un factor nacionalista que es importante, ¿no? Y esa es la bandera que precisamente tenía izada siempre Muqtada al-Sadr, ¿no? Porque hay una injerencia saudí, lógica, dentro de la minoría suní, pero también hay una injerencia iraní que es muy fuerte dentro de la política nacional. Yo creo que si tuviéramos que hablar de un vencedor de estos 20 años, en lo que es la política regional y lo que ha supuesto la invasión de Estados Unidos, el gran beneficiado sería Irán, ¿no? Irán ha entrado de lleno en el día a día de Irak, tiene un control muy importante sobre las principales figuras políticas y religiosas y lo saben, ¿no? O sea, es verdad que el hecho de tener ahora mismo un acuerdo con Arabia Saudí va a ayudar a relajar las tensiones, pero luego en el día a día, en la política doméstica, va a seguir siendo parecido, ¿no? Va a seguir habiendo ese pulso entre sectas sí o sí. Y en este caso, pues bueno, yo creo que el factor fundamental para que los iraquíes ahora mismo vivan una situación, yo creo que estable, es el hecho de tener a Muqtada al-Sadr fuera de la vida política, ¿no? ¿Cuánto dura? Porque este hombre es bastante impredecible. Está claro que Irán, como decías, ocupó ese espacio que dejó Estados Unidos después de la invasión y con el fin de la dictadura de Hussein. Ha expandido mucho su área de influencia en el país vecino y justamente, mira, en los comentarios ya nos envían preguntas. Silvia Taberner nos pregunta, que ya que Irán ha ganado la influencia, si la invasión de Irak marcó el principio del fin de la influencia que tenía tan predominante Estados Unidos en la zona.
No sé, la verdad es que han sido unos años muy intensos, ¿no? De Estados Unidos en toda la región, pero sí, evidentemente estamos viendo cómo poco a poco pues está ya Barack Obama ya bajó bastante levantó bastante el pie del acelerador y Donald Trump cogió su testigo, ¿no? Pero siguen estando muy presentes y tienen aquí una estrellita de su bandera en la región como es Israel que les hace estar, bueno, pues tener una presencia constante, ¿no? Por lo tanto, sí, es verdad que China y Rusia están ganando terrenos, o más bien están ocupando un sitio que antes no tuvieron, pero yo no creo que Estados Unidos esté del todo de salida, ¿no? Yo siempre pienso que van a tener aquí un peso y sobre todo gracias a la importancia, ¿no?, que tiene Israel en todo el equilibrio regional, ¿no? Y hablar de Israel es hablar de Estados Unidos. Antes comentabas que mucha de la población es joven, que no se acuerdan o que no han vivido más que nada a Saddam Hussein. Nos preguntan a otra persona que cómo se recuerda ahora mismo a Saddam Hussein. No sé si ha quedado en el pasado de los iraquíes, si sigue siendo una figura presente en la política, en la sociedad, y que si queda algo del partido Ba'ath. Es interesante. Normalmente no solamente aquí, me ha pasado también en Túnez, perdón, en Libia. En Libia también hay un movimiento, digamos, nostálgico, entre nostálgico y no sé cómo definirlo, ¿no? En su caso con Muammar Gaddafi, y aquí con Saddam pasa una cosa parecida, ¿no? He encontrado más que nunca gente que abiertamente te decía eso, pues que antes tenían un Saddam y ahora tienen un Saddam en cada esquina, ¿no? Frases de esas, ¿no? Es decir, sobre todo yo lo que se echa de menos, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, la gente que dice eso, entonces tenía 20 años menos, que eso también te ayuda a ver el mundo de otra forma. Pero por otro lado también lo que se echa de menos de este tipo de sistemas como el que tenía Saddam era la seguridad en las calles. Siempre que no te metías en política, pues bueno, pues la vida no tiene nada que ver con las convulsiones, ¿no?, que han sufrido los iraquíes en los últimos años, aunque hay que decir que Saddam también les metió en todas las guerras posibles, ¿no?, habidas y por haber. Con lo cual, bueno... pero bueno, sí que me he encontrado con cierto movimiento de nostalgia, e incluso con algunos jóvenes que reivindicaban eso, ¿no?, que es necesario, por ejemplo, me comentaba un colega iraquí, ¿no?, que es necesario que se le haga un funeral de Estado, ¿no?, como se merece como se merece un presidente de Irak, pues cosas que antes no escuchabas, ¿no? Incluso he encontrado pues, libros, fotos, imágenes del presidente. Un poco, yo creo que el tabú del baacismo pues está desapareciendo y claro, en el país fueron décadas, ¿no?, de baacismo, y hay personas que siguen recordando esa época, ¿no?, con nostalgia. Y una cosa que me ha pasado esta vez es que por primera vez he podido visitar palacios de Saddam que los han reconvertido en centros de ocio, ¿no? Palacios que ahora son restaurantes, por ejemplo, ¿no? Y hablando con los gerentes de estos centros me decían eso, que la inmensa mayoría son jóvenes que ni conocieron a Saddam, ni saben ni prácticamente han oído su nombre, ¿no? Pero que luego también hay una parte de personas que van ahí por nostalgia, ¿no? Por estar en un sitio donde vivía el presidente, por ver el embarcadero donde embarcaba el presidente, por poder comer hacer un picnic en los jardines donde vivían los hijos del presidente, y ese tipo de gente también la hay, ¿no? Y hablabas de la seguridad que muchos sienten con nostalgia que ejercía Saddam Hussein, y también hablabas en unos tweets de la seguridad que ahora mismo llegan Irak en el mayor momento de seguridad de estos últimos 20 años. Yo te quiero poner en la tesitura de que muchas veces seguridad y libertad son dos conceptos que a menudo se contraponen, que a veces las medidas de seguridad van en detrimento de libertades y derechos. ¿Cuál es la situación actual en Irak, no en cuanto a seguridad, sino en cuanto a libertades? Sí, pues es que sin seguridad es muy difícil que haya libertad, ¿no? Es que estamos hablando de una situación extrema. O sea, quiere decir que comparar el concepto de libertad que tenemos nosotros en nuestras sociedades y seguridad y trasladarlo eso a Irak no tiene mucho que ver, ¿no? Es que ahí realmente el nivel de violencia era brutal,
¿no? Con lo cual la gente necesitaba ya seguridad para tener libertad y comprarse el pan, ¿no? O sea, ese es el extremo. No estamos hablando ya de otras cosas, ¿no? Que nosotros nos podemos plantear estos debates porque nosotros, pues bueno, no tenemos ningún problema, ¿no? Para salir a las calles pero ya cuando ni siquiera puedes salir a la calle o cuando te pueden pegar un tiro por tu apellido o por ser de una secta tal, pues ahí es otra dimensión. Ellos jugaban otra liga, ¿no? En el tema de libertades y no libertades. Ahora mismo ha habido en los últimos años las milicias chiíes, sobre todo, han jugado un papel represor importante y ha habido una campaña de asesinatos importante, ¿no? que ha afectado pues, a periodistas, intelectuales, bueno, yo tengo colegas que les han dado palizas. Es un momento bastante complicado, ¿no? Bastante complicado en el cual, pues bueno, estamos en un país en el cual pues cada partido político tiene su milicia y tiene el poder en las calles, con lo cual es muy cuando se rompen esos equilibrios, cada uno rompe la baraja, ¿no? Como hemos dicho antes, sí, tú votas en las elecciones, pero luego cada partido, además de estar representado en la Cámara, está representado en las calles con sus milicianos, ¿no? Es muy importante que mantengan las armas fuera o que metan a sus grupos dentro del cauce de unas fuerzas armadas regulares, ¿no? Que es lo que están haciendo la mayoría de grupos, pero no en todos los casos. Con lo cual, la libertad un poco de mucha gente pues está coaccionada por las acciones de estas milicias, ¿no? Que realmente tienen mucho poder en las calles. Y decías sobre el periodismo, que es una pregunta que ya te hice la anterior vez cuando estábamos hablando del terremoto de Turquía y Siria. Pero te lo quiero volver a hacer aquí porque me parece importante y porque lo has mencionado. ¿Cómo es ejercer el periodismo en Irak hoy? Y no sé si hay diferencias cuando tú has ido, que tú eres un extranjero en Irak, o periodistas iraquíes ejerciendo el periodismo allí, en terreno. Pues la verdad que yo creo que la cosa está mejor, ¿no? La cosa está mejorando. Precisamente por eso, ¿no? Porque hay más seguridad y entonces, bueno, pues puedes trabajar en más aspectos. Y luego también lo que me he encontrado es que quizás a mí me ha llamado la atención, ¿no? Más libertad de prensa, es decir, sobre todo a la hora de hablar contigo, a la hora de darte declaraciones, a la hora de hablar temas que resultan espinosos, todos los temas sectarios, pues o a la hora de recordar la figura del expresidente, ¿no? Te das cuenta que la gente habla con mucha más libertad, ¿no? Incluso en espacios públicos, en cafés, en cafeterías, en la calle. La gente, yo sí noto, ¿no? Que han ganado eso, tienen unos espacios de libertad que yo creo que los iraquíes antes no tenían, ¿no? Bueno, en la época de Saddam ni mencionarlo, ¿no? Entonces sí que me he encontrado con eso. Luego, por otro lado, también con el mundo del periodismo lo que pasa es que están también muy vinculados, ¿no? Los medios a los diferentes partidos y a las diferentes sectas, ¿no? Es muy difícil encontrar medios transversales, aunque para eso están también las redes sociales. Y sí que hay cada vez más gente relevante y con peso en redes que puede ir contra una parte, puede ir contra la otra y tiene un criterio propio y están teniendo muchos seguidores, porque en Irak, como en España y como en todos lados, los medios tradicionales pues están en declive, ¿no? O sea, ya te cuesta ver. Esta vez ni he pasado a veces suelo pasar a visitar algunos periódicos y tal. Ahora mismo prácticamente lo que me reúno es con tuiteros, con instagramers, con gente que está en redes y con gente con la que tengo contacto durante el año y cuando llego allí contacto con ellos, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, pues un poco comparten esta opinión, ¿no? Por un lado, el miedo sobre todo a las milicias ahora mismo, a las acciones que puedan tener estas milicias, pero por otro lado sí que hay yo noto, ¿no? esa libertad a la hora de hablar de todos los temas, de criticar la corrupción, de criticar a los diferentes partidos políticos o a las figuras religiosas. Y lo hacen de una forma que en otros países de la región no se puede hacer, ¿no? Y ahora los iraquíes lo pueden hacer. Y eso a mí, desde luego, me parece muy enriquecedor. Y haciendo un poco de revisión histórica, me parece importante, ya que estamos conmemorando los 20 años, más allá de Irán, que hemos estado hablando de que la invasión, bueno, pues ellos salieron vencedores porque lograron ampliar su influencia. ¿Cómo consideras o cómo crees que cambió la invasión de Irak el orden existente de Oriente Medio? Espera, primero quiero hacerte un paréntesis, no te he dicho antes. Pude estar con el periodista que le tiró el zapato a George Bush. No sé si os acordáis de aquella acción mítica, sí, ¿no? Sí.
Bush, en su gira de despedida, dijo: "Ay, yo no me voy a dejar la Casa Blanca sin pasarme por Afganistán y por Irak", ¿no? Que fueron sus obras, o sea, fueron su venganza, ¿no? Después del 11S. Y entonces llegó allí y llegó a Bagdad y organizó una rueda de prensa. Por supuesto, los periodistas fueron muy seleccionados y, bueno, uno de ellos pues fue este hombre que lo que me contaba era, ¿no?, que había guardado unos zapatos viejos que tenía en su casa desde hace tiempo. Fue a la redacción vestido normal y antes de ir a la rueda de prensa se puso los zapatos viejos y ya cuando salió Bush, ¡pah!, le lanzó los zapatos, ¿no? Bueno, la imagen para mí es una de las más icónicas, ¿no? Bueno, junto a la caída de la estatua de Saddam, ver a este hombre tirándole los zapatos a Bush. Y, por cierto, vaya, no sé si habéis visto el vídeo, es buenísimo porque... Los reflejos, sí, de gato. Impresionante, ¿no? Pero ese gesto, ¿no?, lo que supone en esta parte del mundo el que te tire unos zapatos, ¿no? Pues pude hablar con él y bueno, este hombre, aparte de... En su momento, pues estuvo... Bueno, pues tuvo que pasar por la cárcel, tuvo un juicio por atacar a un dirigente extranjero y tal. Tuvo que huir del país. Ha estado años fuera de Irak y ahora ha vuelto con la idea de, bueno, ya ha dejado de ejercer el periodismo porque no le contratan en ningún medio. Eso me decía él, no le querían, le quieren como tertuliano ocasional, pero no lo quieren ya para el día a día, porque, bueno, no, pues por la forma de ser que tiene. Y lo que me decía es que él también tenía ahora pues la amenaza precisamente de estas milicias, ¿no?, que le tildaban de ser un agente proamericano, o sea, a este tipo, ¿no? Con lo cual ese es un poco el nivel el nivel para que veáis, ¿no?, cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Y después, respecto a la última pregunta, me decía... Me preguntaba que cómo había cambiado o cómo percibías tú que había cambiado la invasión de Irak, el orden o el sistema de poder en Oriente Medio desde la invasión. La invasión de Irak, yo creo que una de las cosas que lo que hizo fue, sobre todo con todas las imágenes brutales que salieron de las torturas estadounidenses, ejecuciones y demás, lo que hizo fue cambiar, fue un auténtico tsunami, ¿no?, regional, de decir, joder, ¿qué es esto, no? Y después, ya cuando se descubrió que era mentira lo de las armas de destrucción masiva, el ahorcamiento de Saddam, cómo se le ajustició como un perro, ¿no?, sin ningún tipo de, no sé... Fue un despertar, ¿no?, por parte de mucha gente que sí que tenía una esperanza en que Occidente realmente podía venir aquí bueno, pues a tener un papel constructivo, y ya se dieron cuenta que al final, pues que todo el mundo hablaba el mismo idioma, que era el idioma de las armas y de la violencia, ¿no? Y después, a nivel regional, yo no creo que ha cambiado mucho las cosas. Simplemente pues ha hundido al país, lo ha tenido paralizado durante 20 años con sus guerras internas, y sobre todo yo creo que una de las grandes aportaciones de Estados Unidos, por desgracia, ha sido el auge y el florecimiento del califato, ¿no? Que eso sí que ha sido un precio carísimo, ¿no?, que han pagado los iraquíes, sobre todo los iraquíes suníes y todas las minorías, ¿no? Todas las minorías que quedaron arrasadas en la planicie de Nínive o en amplias zonas de Siria, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los legados más importantes, ¿no?, que deja, y por encima de lo que es el impacto regional, yo creo que es el propio impacto, ¿no?, que han sufrido los iraquíes, ¿no? Que es algo que les va a costar mucho salir adelante. ¿Crees que si Estados Unidos entonces no hubiera lanzado esa invasión, se podría haber evitado la oleada de yihadismo, de terrorismo regional que ha sucedido en las últimas décadas? ¿O es simplificarlo demasiado? Sí, no tenemos una bolita mágica para decirlo, pero realmente yo en todos los lugares donde he visto una intervención internacional en los últimos años, militar, las consecuencias han sido la radicalización de la sociedad. Lo vimos en Libia, lo hemos visto en Afganistán y lo hemos visto en Irak, ¿no?, que han sido las tres grandes operaciones, yo creo, en las que hemos intervenido Occidente en nombre de la democracia y los derechos humanos, y han acabado como han acabado, ¿no? Pues en el caso de Libia, con el auge también del Estado Islámico, la división del país; en el caso de Afganistán, con el regreso de los talibanes al poder, encima han vuelto con una alfombra roja, que son los mismos que estaban antes, y en el caso de Irak, con el auge y florecimiento del Estado Islámico, ¿no? Con lo cual, yo creo que uno de los factores claves para hablar de esta radicalización, sin duda alguna, ha sido la invasión de Irak, ¿no? Es la madre del cordero de muchos de estos factores de radicalización que hemos visto en
y de todos estos grupos y de todo este sentimiento también antioccidental, ¿no? Y yo creo que es una especie de ojo por ojo también decir, ¿no? Vosotros habéis hecho esto, nosotros hacemos esto. Nunca es justificable, ¿no? Pero si tienes que ir a buscar motivos o, digamos, un caldo de cultivo, yo creo que todo lo que fue la ocupación, la forma en la que llevaron a cabo los americanos todas las operaciones y demás, está claro, es uno de los caldos de cultivo. Y antes mencionabas, bueno, las violaciones de los derechos humanos que cometieron los estadounidenses, la alianza, porque se registraron pues simulacros de ejecución, torturas, desapariciones, bueno, pues toda una serie de actividades que han quedado, supongo, en ese sentimiento antioccidental. Y te voy a hacer una pregunta un poco ingenua, pero la voy a hacer. Si crees que la comunidad internacional llegará a juzgar alguna vez la responsabilidad que tuvo la alianza, Estados Unidos sobre todo, en la que también estaba España, o es un caso perdido y jamás se va a tomar este tema. Porque hay que recordar que la ONU no dio el visto bueno a esa invasión. No, yo no creo que vaya a haber ningún tipo de consecuencias legales, ¿no? Para los promotores de la invasión. No creo. Es una de las cosas que más me repetían también en este viaje, ¿no? Decir, bueno, mira, el Tribunal de la Hágara se mete con Vladimir Putin por el tema de Ucrania y de, joder, ¿qué pasa aquí con Bush, con Blair y con Aznar, ¿no? ¿Por qué nadie les ha metido mano, ¿no? Esto me lo han repetido en varios sitios, ¿no? Y gente de diferentes sectas. Ha sido muy transversal este comentario. No tanto por defensa a Putin, sino por un poco de resquemor, decir, joder, ¿por qué la justicia internacional no es igual para todos los líderes, ¿no? Sí, de hecho es que justamente ahora Estados Unidos está reclamando que lo que está haciendo Rusia es una guerra ilegal, cuando la ONU, ya vuelvo a repetir, que no dio ese consentimiento o ese visto bueno a la invasión de Irak. No sé si bajo tu punto de vista son casos comparables. O sea, yo creo que al final no hay, o sea, cada conflicto tiene sus particularidades, ¿no? Si quieres que hagamos un análisis de blanco y negro, sí, son comparables. El problema es que el mundo en el que vivimos es un mundo de grises, de matices, con lo cual luego esa comparación. Pero sí, ¿no? A grosso modo estamos hablando de dos ejércitos invadiendo países extranjeros, ¿no? Hay una invasión de por medio, con lo cual muy en su raíz sí que puedes establecer paralelismos, ¿no? Pero repito, a mí me cuesta mucho, ¿no? Y todas estas comparaciones al final no estamos ni en la misma época, ni en la misma latitud, ni es lo mismo hablar en el caso ucraniano, yo te juro que hay veces que me parece más una guerra civil, ¿no? Cuando ves gente que habla el mismo idioma, que tiene la misma religión, que comparten familia, comparten amigos, que están... no tiene nada que ver con la llegada de los americanos y de los españoles y de los británicos a Bagdad, que éramos auténticos marcianos, ¿no? Era como un aterrizaje, decir, bueno, esto es donde estamos, ¿no? Me cuesta pensar, pero sí, digamos, a simple vista, si tú lo miras la fotografía de lejos, estamos hablando de situaciones de invasión, de una invasión militar, ¿no? Yo tengo más fuerza que tú, pues voy a por ti, ¿no? Al principio, esto te lo quería recordar porque has dicho que Estados Unidos sigue manteniendo tropas. De hecho, yo había visto que más o menos unos 2.500 soldados en territorio iraquí. Y de hecho también siguen destinando recursos contra el terrorismo en el país. No sé si veremos pronto una retirada total de las tropas como la que vimos en 2021 en Afganistán. Sé que el contexto no es el mismo, pero no sé si se puede dar la ocasión. Bueno, yo creo que la imagen más simbólica fue la retirada de todas las fuerzas de combate, ¿no? Eso ya se produjo y ahora mismo lo que tenemos son lo que llaman ellos grupos tácticos que están repartidos en diferentes bases. Por supuesto, tiene que haber un componente de inteligencia también importante. Como tal, yo no creo que vamos a tener esa imagen, ¿no? La imagen de salida de estos americanos, pero yo creo que sí, con el paso del tiempo, pues poco a poco el número puede ir bajando, ¿no? Puede ir bajando de 2.000, cada vez va a ser más simbólico, yo creo. Pero no, si lo que estamos buscando desde luego es esa imagen, ¿no? No vamos a tener en Bagdad una imagen tipo Kabul, ¿no? Apocalíptica, saliendo con los helicópteros y bajando la bandera.
Yo no creo que estemos ante ese espectáculo ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta que el último, o sea, el recién elegido primer ministro iraquí ha dicho que en principio él es partidario, ¿no?, de que sigan de la presencia americana. Él está intentando hacer él tiene un papel complicado, están entre dos aguas, ¿no?, entre los americanos, los iraníes, están ahí moviéndose y por eso es importante, ¿no? Según qué figura tienes ahí al frente del gobierno, pues es importante. Y en este caso, él ya ha dicho que, bueno, que él es partidario de que sigan con esta presencia simbólica y de entrenamiento, aunque saben muy bien, sobre todo después del asesinato del general Soleimani, saben muy bien que la labor de inteligencia de los americanos sobre el terreno es decisiva, ¿no? Y hay una guerra sucia, ¿no?, entre iraníes y estadounidenses que en Bagdad pues es en directo, ¿no? Es un campo donde van a dirimir sus diferencias sí o sí estos dos enemigos. Y antes también sí, di. Bueno, antes comentabas que el efecto que ha tenido estas invasiones y cualquier otra en la radicalización de la sociedad y en el auge de los extremismos islámicos, como por ejemplo pudo ser el surgimiento de Estado Islámico. Nos preguntan por el chat que si queda presencia del ISIS en Irak. Pues sí queda presencia del ISIS en Irak, según los militares y según los expertos, queda presencia todo lo que es en la zona fronteriza con Siria, y de hecho pues vemos pues que de vez en cuando, ¿no?, vemos operaciones contra bases militares, puestos de la policía, siempre en ese desierto tan poroso, ¿no? Hay una presencia. Lo que no tienen, digamos, es el músculo tuvieron en su día para poder alzarse de nuevo e intentar ocupar localidades, ¿no? Eso no lo tienen ahora mismo, pero sí sigue habiendo presencia del Estado Islámico tanto en la frontera iraquí como en la frontera siria. Y también nos preguntan desde el chat que cómo viven los kurdos su autonomía. De hecho, me has dicho antes que un líder en el gobierno es kurdo, no me acuerdo qué rango tenía. Presidente. Y nos preguntan eso, el presidente. Que cómo viven los kurdos su autonomía, nos preguntan. Los kurdos, sí, la verdad es que en la región autónoma kurda yo creo que ha sido fundamental en estos años para la supervivencia de las minorías en el país, ¿no? O sea, era digamos, la vía de escape. La primera vía de escape que tenían todos era primero el Kurdistán y después pues los cristianos se iban a América, o se iban a Canadá, o se iban a Europa. Y ahora mismo los kurdos, el gran debate que tenían con Bagdad era el tema del petróleo, ¿no? Si iban a poder o no ellos explotar su propio petróleo, si tienen que compartirlo con Bagdad. Este era el caballo de batalla que tenían, pero parece que hay una negociación abierta de tú a tú con las nuevas autoridades de Irak. Y bueno, esperemos que salga adelante, pero tienen digamos, una autonomía incomparable, ¿no?, con el resto de kurdistanes. O sea, los kurdos de Irak no se puede comparar la autonomía que tienen ellos con la que tienen en Siria, en Irán o aquí en Turquía, ¿no? Es totalmente diferente. Ahí sí que sientes, ¿no?, que estás en un Kurdistán con todo lo que hay ahí también, ¿no?, de lucha de clanes y corrupción y demás, ¿no? Pero sí que tienes la sensación de estar en un Kurdistán. Y también nos han preguntado, ha sido cuando hemos tenido el problema y hemos tenido que cortar un momento, nos habían preguntado que si tras casi 35 años de la invasión de Kuwait por parte de Irak, que cómo están las relaciones actualmente entre estos dos países. Pues mira, me pillas ahí en offside, absolutamente, tarjeta amarilla. No sé. La verdad es que yo creo que Kuwait está muy, digamos que él ha mirado mucho. Kuwait es un país que ha mirado mucho al Golfo para tener buenas relaciones con el resto de vecinos y para tener siempre bien protegidas las espaldas, ¿no? Y que no le vuelva a pasar algo como lo que le pasó, ¿no? Pero en principio yo creo que las relaciones tienen que ser correctas, ¿no? No creo que haya grandes diferencias ahora mismo entre iraquíes y kuwaitíes, ¿no?, entre las nuevas autoridades de Irak y Kuwait. Y seguro que incluso hace poco ya leí que también se habían pagado indemnizaciones y demás. Ese proceso lo tienen bastante superado ya, ¿no? Quieren dejar atrás todo lo que es el legado de Saddam, sí o sí. Y vamos ya entrando a la recta final. Antes hablábamos y decías que no crees que Estados Unidos haya perdido totalmente la presencia en Oriente Medio y en Irak.
pero la invasión de 2003 sí que de alguna manera reforzaba aquella idea de que Estados Unidos era la única, la superpotencia global. Una visión que ahora mismo en los últimos años pues creo que ha perdido bastante músculo. Y un ejemplo, pues como comentábamos al principio, es que China ha ingerido, ¿no?, en el pacto entre Irán y Arabia Saudí. ¿Quiénes son los actores dominantes hoy en Oriente Medio? Yo creo que en Oriente Medio hay dos grandes actores, que son Israel e Irán. Ellos son y Arabia Saudí. O sea, están, digamos, este es el tridente, ¿no? Están los israelíes, están los iraníes y está Arabia Saudí. Y luego ya, pues cada uno con sus aliados internacionales o con sus apoyos internacionales, ¿no? Con lo cual, lo importante es siempre el juego de equilibrio siempre lo marcan estos tres, ¿no? Que son los que tienen más capacidad de injerencia en el resto de países, ¿no? Es cierto, ¿no?, que los estadounidenses pues están sobre todo con Obama y Biden, están en clara retroceso. Lo último que estamos viendo es todo el distanciamiento que se está produciendo con Arabia Saudí. Y que los chinos y los rusos, pues bueno, sobre todo Rusia a raíz de la guerra de Siria, pues bueno, ha conseguido asentarse, tener ya su primera base en el Mediterráneo y convertirse en un actor importante aquí en cualquier negociación ya que se haga por aquí. Ya los rusos están presentes, ¿no? Lo estamos viendo pues ahora mismo con los turcos y los sirios para ver qué va a pasar a ver si se van a retomar relaciones entre Ankara y Damasco. Pues ahí están también los rusos. Pero yo creo que es importante, ¿no?, que haya diferentes centros de negociación en el mundo, ¿no? Que se abra un poco, ¿no? Que no sea todo ya dirigido a que tenga que estar todo en Estados Unidos o en Suiza, ¿no? Pues no. En este caso tenemos otros centros de decisión, tenemos otros centros de negociación, otros actores que entren en la escena. Para mí lo fundamental es que si entran o sea, con un buen objetivo, ¿no? Me viene a la cabeza ahora mismo lo del Yemen, ¿no? Me viene lo del Yemen. El gran problema que tenemos, a mí lo que veo aquí es que todo lo que significa paz o tranquilidad o retomar relaciones no es apenas noticia, ¿no? O como ha pasado en Bagdad, ¿no? Todo lo que es que todo van las cosas bien, a mejor la seguridad no es noticia, ¿no? Entonces, ver, por ejemplo, procesos como el que están teniendo estas últimas 2 semanas en Yemen, ¿no? Ver que los saudíes por primera vez han viajado a Sanaa, ver que esto se está poniendo en marcha, que se puede acabar la puñetera guerra del Yemen, en definitiva. A mí me da igual que los mediadores sean chinos, rusos, americanos, me da igual. El tema es que se muevan las cosas y que se muevan para bien, ¿no? El gran problema que hemos tenido hasta ahora es que toda esta injerencia extranjera se ha traducido pues en venta de armas, en intentar crear tus propios satélites, tu eje para hacer frente a uno, para hacer frente a otro. Vamos a ver en qué dirección vamos, ¿no? Pero sí es cierto que de tener antes un solo foco, que era el estadounidense, ahora ya tenemos un multifoco, ¿no? ¿Qué será de esto? Pues tendremos que esperar, ¿no?, para ver cuál es el efecto. El tema de Yemen, de hecho, daría para otro podcast y, de hecho, voy a hacer un poco de promoción, invito a la gente que se meta en 5W porque ahí tenemos crónicas que hablan de la guerra. Nos preguntan, una pregunta curiosa, ¿qué coches has visto en las calles de Irak cuando has ido? Mira, en Irak eso es todo depende de los acuerdos que hacen los gobiernos de turno, ¿no?, con las empresas extranjeras, y en este caso no ves coches europeos. O sea, no es ni un coche de marca europea. Todos los coches que vas a ver son o estadounidenses o asiáticos. Es muy curioso. Y por supuesto no hay ningún Lada, ¿no? No hay ningún Lada. No hay ningún Lada por ahí, yo al menos no lo he visto. Pero es curioso que no vas a ver un solo coche europeo, ¿no? Y ahora mismo, en este momento de mejora de la seguridad, un detalle, pero yo llegué al hotel y no pude quedarme en el hotel, donde me he quedado 20 años, porque se habían disparado los precios de una forma increíble. Entonces fui a otro, que está muy cerca, y lo primero que me encontré fue un comercial de maquinaria agrícola de Zumárraga, que está a escasos kilómetros de mi pueblo, de Beasain, ¿no? Y estaba ahí el hombre vendiendo material de regadío, ¿no? Me decía... Y un poco me explicaba un poco este mismo problema, ¿no? O sea, que es un momento de oportunidad muy buena,
Pero así como con los coches, son los americanos y los asiáticos los que se llevan el mercado, pues en cada sector siempre está siendo... o sea, que estamos todavía muy lejos de un mercado que está lleno de oportunidades, ¿no? Y en el caso de los coches, tío, es clarísimo, es clarísimo. ¿Cuántas veces has viajado a Irak en estos últimos 20 años? Un montón. Muchas, no sé cuántas. Muchas veces. Y pues ya para terminar, quiero acabar esta charla con un dato que dabas tú en uno de tus tweets y que se ve que en la calle Irak es un país jovencísimo, la verdad. De hecho, tú decías que la mitad de la población es menor de 20 o de 19 años, con lo cual Sí. ni siquiera han vivido a Saddam Hussein. ¿Hacia dónde crees que avanza Irak? No sé, la verdad es que no sé. Como les pasa a la mayoría de los países árabes que conozco, tienen el castigo de su liderazgo, ¿no? Es un castigo. O sea, pero la gente, yo creo que tienen ahora mismo una ventana, tío. Tienen una ventana para poder respirar, ¿no? Después de todo lo que han sufrido. Pero bueno, tiene una dependencia absoluta del petróleo, no hay ningún tipo de alternativa de ingresos al petróleo, el país se ha funcionarizado, es decir, todo Dios es funcionario de 1, 2, 3 ministerios. El futuro, pues yo creo que va a depender mucho también de lo que dure el petróleo, eso va a ser importante. Y otro de los factores va a ser que realmente dejen atrás, ¿no? La división sectaria, ¿no? En el control de poder, eso va a ser clave, ¿no? Para que Irak tenga una oportunidad. Yo creo que esos son los dos factores. Que encuentren una fuente alternativa al petróleo, que lo dudo, y el otro factor va a ser el factor político, ¿no? Que intenten dejar de un lado el sistema sectario, porque hemos visto en otros países que no sirve para nada, ¿no? No es operativo. Pues con esta reflexión quiero terminar, aunque antes te quiero decir que por el chat ha sido a modo de pregunta, pero que yo creo que es más una proposición, te la hace Santi Palacios y te dice que si no te vendría bien viajar con un fotógrafo cuando vas a Irak. Esto te lo dejo ahí. Pero yo creo que Santi ronca, ¿no? A mí No lo sé, nunca he dormido con él. Estoy dispuestísimo, pero para mí es la línea roja, tío. O sea, sí. Mira, a Irak y a Marte, ¿no? Joder, si puedes trabajar con un fotógrafo, pues imagínate, ¿no? Cómo mejora tu trabajo y mejora todo, ¿no? Poco a poco, algún día lo conseguiré. Bueno, pues ahí queda, Santi. Terminamos aquí ya la charla, Miquel. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. Es un placer, como siempre. El placer es mío. Salud y periodismo para todos. Que vaya muy bien. Bueno, esperamos que os haya resultado interesante la conversación. Muchas gracias a todos y a todas los que os habéis conectado. Os voy a pedir un favor antes de terminar, porque si os gustan estas charlas que ya hemos hecho 2 con Miquel, pero haremos más. Si queréis más, hacednoslo saber por aquí, a través del chat o a través de nuestras redes sociales. Veremos, estaremos encantados. Gracias de nuevo, nos vemos pronto y como siempre decimos, salud y periodismo.